Los últimos dos versos del libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Hoy vamos a tocar el tema del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y los beneficios para cada uno de nosotros. El libro de Hebreos es uno de los libros que se particulariza justamente por el tema del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y cuáles son las implicancias para cada uno de nosotros de decir que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios Padre. ¿Hebreos cuánto era? Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Solo dos versículos profundos y importantes para cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta mañana donde has permitido que un pequeño grupo de tus hijos se acerque a tu casa para escuchar tu palabra y poder aprender más la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que en tu gracia nos des mayor entendimiento de la profundidad de tus escrituras y de la palabra que nos has dejado para cada uno de nosotros. Te pedimos que tú quites toda piedra de tropiezo y todo impedimento que pueda haber para que el resto de los hermanos llegue hasta tu casa, Señor. Que podamos en este día alabar y bendecir tu santo nombre como iglesia, como cuerpo tuyo. Te alabamos y te bendecimos y que tu palabra cumpla el propósito, Señor Jesucristo, en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Entonces, a partir del versículo 14, lo que hace el autor de Hebreos es mencionar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro sacerdote. Si leemos solo lo que dice el versículo 14. Por tanto, dice el autor de Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, para recordar un poquitito, sabemos que un sacerdote es la persona que representaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento delante de Dios y que una vez al año, en el día, lo que llamaba el día de la expiación, ofrecía un sacrificio delante de Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces lo que hace el autor de Hebreos es tomar esta figura sacerdotal y adjudicársela a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si leemos atentamente lo que dice el versículo 14, vamos a ver que lo que quiere mostrarnos a nosotros el autor de Hebreos y también a sus lectores es que Jesucristo no solamente es un sumo sacerdote, es decir, no es un sacerdote igual a los del Antiguo Pacto o a los del Antiguo Testamento, sino que tiene características que son únicas de Jesús. Entonces, fíjese lo que dice. En primer lugar, ¿cómo llama a Jesucristo? Un sumo sacerdote, pero ¿cómo? ¿Cómo es este sumo sacerdote? Es una palabrita muy sencilla, pero que tiene grandes implicancias que diferencian a Jesús de los sacerdotes del Antiguo Pacto. Hijo de Dios. Más, hay algo más sencillo todavía. Más sencillo. ¿Cómo? Dice que por tanto teniendo un ¿qué? Sumo sacerdote. Un gran. Lo que hace el autor de Hebreos es llamar a Jesucristo como un sacerdote, pero que es muchísimo más grande que los del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es importante ver las palabras de las Escrituras que a veces a uno se le pasan de largo. Pero lo que está queriendo en primer lugar decir el autor de Hebreos es que Jesucristo, como nuestro sacerdote, es muchísimo más grande que los sacerdotes
del Antiguo Testamento. Y ahora sí menciona por qué razón Jesucristo es muchísimo más grande como sacerdote que los del Antiguo Testamento. Y ahora sí todo lo que ustedes recién mencionaban. En primer lugar, porque traspasó los cielos. En segundo lugar, porque es hijo de Dios. Y en segundo lugar, porque es hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Sabemos que el sacerdote, como recién mencioné, una vez al año podía entrar al lugar santísimo por un instante, por un ratito, por decirlo de alguna manera, para ofrecer sacrificio delante de Dios Padre para el perdón de los pecados del pueblo. Pero ahora Jesucristo, ¿cuánto tiempo está en la presencia de Dios? Siempre, siempre. Entonces, una de las razones que utiliza el autor de Hebreos para decir que Jesucristo como sacerdote es muchísimo más grande y perfecto que los sacerdotes del Antiguo Pacto, es que el sacerdote del Antiguo Testamento estaba solamente por un instante, una vez al año, para ofrecer el sacrificio delante de Dios, pero Jesucristo como nuestro sacerdote está constantemente, como la única persona que está constantemente ofreciendo o intercediendo por nosotros delante de Dios Padre eternamente. ¿Se entiende esto? Entonces tenemos por un lado la finitud de los sacerdotes del Antiguo Pacto que entraban una vez al año, y ahora vamos a leer el texto del Antiguo Testamento en donde habla de eso, pero Jesucristo es el único sacerdote que traspasó los cielos, dice el autor de Hebreos, y que está constantemente en la presencia de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Esto también tiene absolutamente implicancias cuando se habla, por ejemplo, de María. Porque aquí no habla de María como nuestra intercesora o como otro santo o haciendo referencia a cualquier otra persona. Dice que solamente el Hijo de Dios traspasó los cielos y hoy está intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora vamos a ir al pasaje del Antiguo Testamento, Levítico 16. Esto también nos sirve para que veamos cuál es la importancia del conocimiento profundo del Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento nos llevan a la persona de Jesucristo. Textos que por ahí no entendimos en otro momento, nos dan luz cuando lo comparamos con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Levítico 16. Primero vamos a leer de los versículos 1 al 3, Daniel. ¿Cómo no? Levítico 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ahí está, alguien que lea el versículo 17, también del mismo capítulo. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su causa y por toda la congregación de Israel. Ahí está, alguien que lea del versículo 20 al versículo 22. Dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío y vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y por último, versículos 29 y 30. Gabriel. Sí, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el
el natural y el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ahí está. Pueden ver que todos estos versículos son una señal que nos lleva a la persona de Jesucristo. Y por otro lado, recién dijimos que Jesucristo traspasó los cielos y está constantemente delante de la presencia de Dios. Ahora, pensándolo en los sacerdotes del antiguo pacto, fíjese lo que dice el versículo 2. ¿Cuánto tiempo podían estar? Versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no esté en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que esté sobre el arca. Es decir, no podían estar la cantidad de tiempo que ellos querían intercediendo por el pueblo. Solo podían estar un tiempo preciso, oportuno, en donde tenían que hacer todo un ritual delante del animal que ellos iban a sacrificar, tenían que santificarlo, etcétera, para ofrecerlo delante de Dios. Ahora bien, pensando por un instante en lo que es el sacrificio de la persona de Jesucristo, fíjese cómo desde Levítico podemos ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque más de una vez nosotros decimos por ahí en palabras cotidianamente: Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? O Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Generalmente lo dicen los católicos, aunque nosotros sabemos a qué se refiere. Ahora fíjese por un instante cuál es la figura esa. En el versículo 20 y 22, otros usan el término de lo que es el chivo expiatorio, es decir, el chivo, quien lleva las culpas de otro. Versículo 20 y 22, lo volvemos a leer para poder empezar a hacer este ejercicio de ver a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Versículo 20 y 22, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón, es decir, el sacerdote, sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Versículo 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Aquí podemos ver la persona y obra de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En este caso vemos a Aarón como sacerdote y a un macho cabrío como el animal que iba a ser sacrificado para el perdón de los pecados del pueblo. Pero ¿por qué es importante que nosotros comprendamos esto? Porque en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ya no es Aarón intercediendo por cada uno de nosotros, sino que es la persona de Jesucristo, y ya no hay un macho cabrío o un animal sacrificado para el perdón de nuestros pecados, sino que también es la persona de Jesucristo llevando nuestros pecados. ¿Se entiende esto? Es la figura del antiguo pacto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesucristo llevó nuestros pecados, o en Él fueron volcados todos nuestros pecados, pensando en el Antiguo Testamento, podemos pensar en este procedimiento que se hacía con el macho cabrío. ¿Entiende? Es decir, se volcaban por de alguna manera todas las, como dice aquí el versículo 21, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Es decir, pensando en Jesucristo, todas nuestras rebeliones, como dice Isaías, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades y toda la lista del cual habla el profeta Isaías en el texto mesiánico, todas esas culpas, nuestras enfermedades, nuestros dolores, etcétera, etcétera, fueron volcados de la misma manera que eran volcadas sobre el macho cabrío en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto son volcados
por la persona y obra de Jesucristo, sobre el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es importante que también comprendamos lo que dice Filipenses capítulo 2, cuando habla que se ofreció a sí mismo. Porque acá en Levítico vemos un sacerdote y un animal como distintas cosas. Es decir, el sacerdote que ofrecía el macho cabrío. Pero en el nuevo pacto vemos que es la misma persona la que se ofrece a sí mismo como el propio sacrificio. Es decir, Jesucristo como sacerdote, Jesucristo como sacrificio. Ofreciéndose a sí mismo como ese sacrificio necesario para el perdón de nuestros pecados. Volviendo a Hebreos capítulo 4, dice también que es muchísimo más grande como sacerdote, no solamente por haber traspasado los cielos y estar eternamente delante de la presencia de Dios, intercediendo por nosotros, sino también por su propia divinidad, es decir, por ser el Hijo de Dios. Sabemos que este término Hijo de Dios está reservado, como dijimos más de una vez, solamente para la persona de Jesucristo. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Dice, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y capítulo 7, versículo 26. Vamos a leer a partir del versículo 25. También nos habla de este sacerdocio de Jesucristo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Es decir, cuando se habla por Él está hablando de solamente Jesucristo, viviendo siempre. Y aquí está otra vez lo que nosotros podemos ver. Los sacerdotes del antiguo pacto solamente una vez al año, el día de la expiación, el día del perdón del pueblo. Jesucristo, ¿cuánto tiempo vive siempre para interceder por ellos? Dice el autor de Hebreos. Sabemos que ellos está hablando de nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Sí? ¿Por qué Jesucristo es el sacerdote y no otro? Por la necesidad que nosotros teníamos de que el sacerdote sea de esta manera, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero el sacrificio por sus propios pecados. Lo leímos recién, el sacerdote tenía que primero expiar sus propios pecados para luego poder expiar los pecados del pueblo. Y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, es decir, los del antiguo pacto. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, es decir, el Antiguo Testamento, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, estas son las razones por las cuales el autor de Hebreos empieza a mencionar, que de hecho lo va a hacer durante toda su carta, a Jesucristo como nuestro sacerdote. Jesucristo como nuestro sacerdote. Y es importante que nosotros podamos comprender estas palabras del autor de Hebreos y cómo se cumplen las palabras del Antiguo Testamento en Jesucristo. ¿Para qué razón? También para la evangelización de los judíos. Para la evangelización del judío que todavía no cree en las palabras del Nuevo Testamento, poder mostrarle esto. Que todo lo que se ve en el Antiguo Testamento del sacerdocio, de los sacrificios, del procedimiento, de la necesidad de, en ese caso del pueblo de Israel, del perdón de los pecados, todas esas cosas se cumplen en la persona de Jesucristo. Que no hay diferencia teológica, por decirlo de alguna manera, entre las enseñanzas
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sino que por el contrario, el Antiguo Testamento nos lleva a una mayor comprensión de lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora, versículo 14, al final. Entonces, luego de que el autor de Hebreos nos dice que la persona de Jesucristo como sacerdote es muchísimo mayor, más amplio, más perfecto que los sacerdotes del Antiguo Testamento, por estar delante de la presencia de Dios eternamente, por ser una persona divina, por ser hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, por ser intercesor nuestro. ¿Qué dice entonces? Entonces retengamos nuestra profesión. Entonces retengamos nuestra profesión. En otras palabras, retengamos nuestra creencia de quién es la persona de Jesucristo. O sea, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Hemos visto cómo también el autor de Hebreos menciona que Jesucristo se hizo carne, y ahora va a mencionar que se hizo carne sufriendo y padeciendo las mismas cosas que nosotros, pero eso no significa que sea un ser inferior, sino que por el contrario, ¿por qué razón nosotros debemos retener nuestra profesión en que Jesucristo es Dios? Justamente porque Jesucristo es muchísimo mayor que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, si los sacerdotes del Antiguo Testamento, para redondear lo que dice el versículo 14, si los sacerdotes del Antiguo Testamento podían interceder delante de Dios por los pecados del pueblo, para pedir el perdón de los pecados, la enseñanza del autor de Hebreos, ¿cuál es? Entonces, ¿cuánto más el Hijo de Dios? La segunda persona de la Trinidad, que es divina en su esencia, que es la segunda persona de la Trinidad y que está eternamente sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. De modo que retengamos nuestra profesión, nuestra creencia, nuestra idea basada en las Escrituras de quién es la persona de Jesucristo. Ahora, a partir del versículo 15, porque más de uno podría, que no conoce las Escrituras, podría decir, bueno, está todo muy lindo aquí, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo es el Hijo de Dios, 100% divino, semejante a Dios, traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ahora, tranquilamente alguien que se siente culpable por sus pecados podría decir, bueno, pero ¿cómo afecta eso a mi vida? Es lo que más el agnosticismo cree. Bueno, Jesucristo existe, pero está lejos, entonces no influye en mi vida. Y justamente lo que nos dice el versículo 15 es que si bien Jesucristo traspasó los cielos, Jesucristo es 100% divino, es igual en esencia a Dios Padre, tiene el rol de sacerdote delante de Dios, el versículo 15 nos dice que si bien Él cumple esa función de sacerdote, también sabe lo que nosotros sufrimos por la razón de que Él vivió nuestra propia naturaleza siendo igual a Dios. Es decir, ambas naturalezas en una misma persona. 100% Dios y 100% hombre. Todos manifestados en la persona de Jesucristo. Versículo 15. Ana, ¿me lo lees? Sí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hasta aquí, perfecto. Ahora, el autor de Hebreos dice, bueno, pero yo le voy a dar una razón teológica de por qué razón él, como dice aquí, puede compadecerse de nuestras debilidades, pero ¿por qué razón? Porque fue tentado en todo. ¿Pero cómo fue tentado en todo? Según nuestra semejanza. ¿Se entiende esto? Y ahora vamos a leer los textos en donde Jesús es tentado, porque muchas veces se habla de la tentación solamente cuando tiene que ver con algo sexual. Y hay tentaciones que sufrió Jesús que son absolutamente comunes de cada uno de nosotros, pero que tienen que ver con nuestras necesidades, de nuestra propia carne, de nuestras propias concupiscencias normales para la naturaleza humana. Mateo capítulo 4.
capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 2 y 3. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Es la tentación, la primera tentación del Señor Jesús, que yo sé que todos la conocemos, pero prestemos atención a cuáles son las formas que utiliza Satanás para tentar a Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Primera tentación, hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Segunda tentación, entre comillas, si eres hijo de Dios. ¿Con qué está jugando allí Satanás? Con el poder que tiene. No, algo más humano todavía. La estima, no sé. por El origen. Claro, la forma de... no me sale la palabra que tenía en mente recién. Su propia identidad. La propia identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios. Entonces ahí ya tenemos dos. El hambre en primer lugar. Y volvemos al versículo 1. Porque es algo que no se nos tiene que ir a... que no se nos tiene que pasar. Porque fíjese que Jesucristo no es tentado con los discípulos. Jesucristo no es tentado estando con María y Marta, por ejemplo. Jesucristo no es tentado rodeado tal vez de sus discípulos o tal vez teniendo alguna enseñanza, sino que preste atención que también tiene que ver con nuestra naturaleza. ¿Dónde es tentado Jesucristo? No, está solo. Cuando está solo. Cuando está solo y no tiene otra persona, aunque nosotros sabemos que por ser Dios, Él no iba a pecar. Pero fíjese la astucia de Satanás, sabiendo la debilidad de Jesús en su parte humana, que no lo tienta con sus 12 discípulos, no lo tienta estando en un momento tal vez de reflexión o cuando Él está enseñando, sino que lo tienta solo. Y esto es parte de nuestra naturaleza, porque cuando estamos solos también estamos débiles. Entonces lo tienta en soledad, lo tienta con el hambre, lo tienta con su identidad. Versículo 4, Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5, tentación con el poder. Ahí sí. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente, si eres hijo de Dios, es decir, en otras palabras, ¿qué está diciendo Satanás? Si vos sos realmente lo que decís ser, vamos a ver si es así. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces en pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Formas de cómo Satanás, en este caso, acudió a la naturaleza humana, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, para tentarlo. Y llevándolo al texto de Hebreos, ¿qué es lo que nos quiere mostrar el autor de Hebreos cuando él menciona que fue tentado en nuestra semejanza? Que cuando Jesucristo vivió en carne en esta tierra, tuvo las mismas tentaciones en su naturaleza y en su concupiscencia, tomándolo como el deseo humano, que cada uno de nosotros. Entonces, si bien es sacerdote delante de Dios, si bien Él intercede delante de Dios por cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros debemos retener la profesión, como menciona el versículo 14? ¿Y por qué debemos comprender que Él como sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades? Porque Él las vivió todas. El poder, la identidad, el hambre, etc. Hasta la propia seguridad de lo que dice la palabra de Dios, porque fíjese que Satanás acude a la palabra de Dios. No acude a un fundamento filosófico, no acude a una astucia retórica de lo que él podría decir, sino que le está diciendo, escrito está en la palabra de Dios. Tentación que nosotros también a veces sufrimos cuando se malinterpretan las escrituras. Son todas tentaciones que salen de la naturaleza humana, en las cuales Jesucristo vivió, tentado por Satanás, y
que el autor de Hebreos está diciendo que Jesucristo puede compadecerse por ustedes, por nosotros, por la razón de que Él mismo en su carne, siendo Dios, siendo perfecto, siendo sin pecado, Él también las vivió. Otras tentaciones para que nosotros veamos. Mateo 27. Versículo 42 al 43. Nuevamente, esto no se suele tomar como una tentación, pero también lo es. Es decir, estaban tentando al Señor Jesucristo, tal vez inconscientemente, de que Él se desvíe del propósito por el cual Él estaba en la tierra. Mateo capítulo 27, versículos 42 y 43. A otro salvó, y asimismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Estando en la cruz, lo primero que le dice, bueno, si Él es el Rey de Israel, como os dice, la misma tentación, ¿pueden darse cuenta que es la misma tentación? La misma tentación que nosotros vimos en Mateo capítulo 4, donde Satanás le dice, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en roca, si eres hijo de Dios, tírate del templo, etc. Es la misma tentación que en este caso los fariseos o las personas que estaban viendo su crucifixión le dicen, bueno, entonces si vos sos hijo de Dios, como dijiste que sos, que vos decías que podías salvar a otros, entonces vos también salvate y vos también retirate de la cruz. Ahora, ¿por qué esto es una tentación? Porque Jesucristo podría haberlo hecho, ¿sí o no? Perfectamente. Podría haber salido de la cruz en el mismo instante, podría haber sacado su clavo ese muchacho. Podría haberlo hecho. Ahora, ¿pero por qué no lo hizo? ¿Porque no tenía poder? No. Eso es una tentación hacia su propia persona divina, porque Él podría haberlo hecho, pero hubiera cedido a la tentación ¿de qué cosa? De no haber cumplido el propósito por el cual estaba en el mundo. Porque su propósito era estar en esa cruz, lo que no entendía el resto. Entonces, esto es una tentación al poder de Dios, porque Él podría haber salido de esa cruz, pero hubiera fracasado en su razón, en el propósito por el cual Él estaba en la tierra. Ahora, pero Él, sin embargo, se quedó allí en donde Él estaba. Otro más, Juan capítulo 6. Versículos 13 al 15. Vamos a ver a mi hermano José. Juan capítulo 6, versículo 13 al 15. 13 al 15. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada les sobraban lo que habían comido. Y aquellos hombres, entonces viendo señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo que Jesús le iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Allí está, eso también es otra tentación, porque reconocieron que él era, después de la recogida de los panes y los peces, lo reconocieron como profeta por todas las señales y milagros que él venía haciendo. Pero ¿cuál es la tentación humana? Que en este caso tal vez es inconsciente de la naturaleza humana, es decir, el reconocimiento a una persona que se sobresale, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué Jesús en este caso se retira al monte solo? Porque ¿qué hubiera pasado si a Jesucristo le hubieran proclamado como rey? Es lo mismo que nosotros vimos de ¿cómo? Sí, no, iba a haber una revuelta, un problema serio Claro. con Roma. Entonces, esta también es la naturaleza humana del querer reconocer a otra persona, bien, mal, con o sin fundamento, pero que en este caso Jesús también tuvo que retirarse de ese lugar, porque si a Jesucristo lo hubieran proclamado como rey, tal vez con razones, tal vez no hubiera llegado a la cruz. Justamente porque hubiera habido, como bien decís Daniel, hubiera toda una revuelta, una revolución
de parte de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que no estaba en el plan. Jesucristo tenía que llegar a la cruz, no tenía que bajarse de la cruz, no tenía que ser proclamado rey, tenía que pasar por todos los sufrimientos, porque ese era su propósito. Entonces, todos estos textos de las Escrituras nos llevan a comprender pura y exclusivamente la naturaleza de Jesucristo, y la enseñanza del autor de Hebreos para nosotros es que si Él fue tentado, que Jesucristo fue tentado en todo, pero en nuestra semejanza, con nuestra misma naturaleza humana, pero sin pecado. Otro texto, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Por eso, el conocer que Jesucristo sufrió, el conocer que Jesucristo fue tentado en todo, nos tiene que llevar también a identificarnos con su persona. Y justamente, uno de los propósitos por los cuales el autor de Hebreos escribe esto es para que nosotros podamos justamente retener nuestra profesión, nuestra creencia de quién es la persona de Jesucristo y poder buscarle en medio de nuestras tentaciones. Porque yo creo firmemente que si una de las razones por las cuales a veces en oración no se dice todo lo que uno siente o no se dice todo lo que uno está padeciendo, y esto hoy no vamos a hacer énfasis en las aflicciones del cristiano, pero sí en las tentaciones del cristiano. Porque a veces cuando oramos uno cree como que uno tiene vergüenza de las tentaciones que uno sufre. De hecho, a veces el cristiano es muy reservado en las tentaciones que uno tiene frente al mundo, con nuestra propia carne, con lo que sea. Pero ¿cuál es la enseñanza del autor de Hebreos? Que esas tentaciones por las cuales nosotros podemos estar pasando, ella las sufrió por haber tenido la propia semejanza hacia nosotros. Por esa razón tenemos que retener nuestra profesión y por esa razón, lo que dice el versículo 16, pero vamos a ir más adelante, tenemos que acercarnos a Él confiadamente. Porque lo que nosotros pasamos, que es en nuestra propia naturaleza pecaminosa, carnal, en constante santificación, ella lo vivió en su propia naturaleza cuando estuvo en la tierra. Por eso, Primera de Pedro capítulo 4, ¿qué es lo que nos dice? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armemos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, los deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a Dios, lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pensando en los gentiles, a esto les parece cosa extraña que vosotros no incorráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro acá? Si Jesucristo padeció en la carne, ¿por qué nosotros no nos vamos a armar el mismo sentir de los padecimientos que nosotros tenemos en cuanto a aflicciones, pero en cuanto también a tentaciones? Tenemos que saber que el cristiano, si bien es regenerado, renacido por la obra del Espíritu Santo, al seguir estando en un cuerpo carnal, ¿qué dice Pablo? ¡Ay de mí de este cuerpo de muerte! Lo que quiero, en otro pasaje, lo que no quiero, lo hago. Y lo está diciendo el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero ¿para qué son esas enseñanzas? Para que nos demos cuenta de que si el apóstol Pablo está diciendo lo que yo no quiero hacer, eso hago, ¿cuánto más nosotros? Pero nos sirven para que comprendamos esto, para que sepamos que ellos que fueron utilizados por Dios para la extensión del Evangelio, para la predicación a los gentiles, y tenían estas palabras que cualquier otro se asombraría. ¿Qué decía Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué razón? Porque el regenerado, el que también tiene la obra del Espíritu Santo, vive en una completa santificación todos los días de su vida, también sigue teniendo tentaciones. Y también sigue teniendo momentos de debilidad. También sigue teniendo momentos de aflicciones, de angustia, de no saber cómo luchar contra su propio pecado. El cristiano, al ser santificado, sigue
pecando. Sabemos que lucha contra ese pecado y eso es lo que la diferencia del inconverso. Pero al nosotros comprender toda nuestra naturaleza humana y comprender que Jesucristo en su naturaleza pasó por las mismas cosas, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que dice el versículo 16. Entonces, sabemos que Jesucristo en su carne tuvo momentos de debilidad. Tuvo momentos en donde fue tentado por Satanás y fue justo a la parte humana de su esencia en ese momento. Versículo 16, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros al conocer todas esas cosas? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Ahora, el acercarnos a Dios es una actitud nuestra, no de Él. Estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de creyentes, y lo repito para no confundir la teología. Estamos hablando de creyentes regenerados que luchan, en este caso, con su pecado X, ¿no? El acercarse a Dios en momentos de debilidad, en momentos de cuando uno está en lucha con su pecado, cuando está en lucha con tentaciones diversas, sea cual sea, porque no todos tenemos las mismas tentaciones, lo que tenemos que hacer, dice el autor de Hebreos, es entonces acercarnos. ¿Pero acercarnos a quién? A Jesucristo. Pero si lo leemos para atrás, justamente, ¿por qué el autor de Hebreos dice que tenemos que acercarnos a Jesucristo? Porque Jesucristo sabe lo que estamos pasando. Y como Jesucristo sabe lo que estamos pasando, a la mejor persona que tenemos que ir es a quien intercede delante de Dios y que sabe nuestras luchas. Ahora, ¿cómo hay que acercarse? Confiadamente. O sea, con fe. Con fe y también siendo sincero. Eso es lo que significa ser confiado. Todas estas cosas son parte de nuestra responsabilidad. Por eso, como veía el otro día en un videito, soberanía de Dios ¿en qué? Aplicándolo a nuestro texto. Soberanía de Dios en cuanto a Él permite que nosotros tengamos diversas luchas y diversas tentaciones en el mundo para el crecimiento de nuestra santificación, pero responsabilidad humana en cuanto a que nosotros tenemos la responsabilidad de afrontar esas luchas bíblicamente. ¿Y cómo es que nosotros debemos afrontar estas tentaciones, estas debilidades, estas luchas con nuestro pecado, yendo a la persona de Jesucristo de una manera confiada? Porque si en oración, más allá de que Jesucristo sabe todas las cosas y también conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras luchas, si en oración yo estoy luchando con A, pero le confieso B, no estoy siendo confiado. Que no tiene sentido porque Él lo sabe. Pero por eso las palabras sabias del autor de Hebreos de ir a Jesucristo, pero confiado de lo que yo le voy a decir. Él no solamente ya lo sabe, sino que ya lo vivió, porque Él sufrió y vivió la misma carne por la cual yo estoy padeciendo. ¿Se entiende esto? Y es muy importante para nuestra vida. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me voy a quedar con esto de alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que dice texto conocido? Romanos capítulo 5. ¿Cómo hallamos gracia? Como dice el autor de Hebreos, que nosotros nos podemos preguntar entonces, ¿cómo hallamos gracia y misericordia para el oportuno socorro? ¿Cómo hallamos gracia y misericordia? Justamente acercándonos a Dios, ¿o no? ¿Y qué más? Orando. En oración. Con fe. La fe, que es lo que recién se mencionó, la fe es esa confianza de la cual habla al principio del versículo 16. Cuando dijimos, acerquémonos pues confiadamente, esa confianza en oración es necesario y básico
para el alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Entiende esto? No alcanzamos gracia por obras, sino por la fe. Entonces, por eso esta palabra confiadamente, que parece sencilla y parece que solamente está hablando de la confianza de pronunciar algo de una manera confiada delante de Dios, también se refiere a la fe necesaria que nosotros debemos tener para alcanzar gracia y misericordia. Porque si no quedamos como los católicos romanos, que terminamos diciendo, bueno, yo voy a alcanzar, como quiero alcanzar misericordia, voy a hacer tal o cual cosa. Esas son las obras que sabemos que a Dios no le importan. Hallamos gracia y misericordia en cuanto nosotros oramos, y oramos confiadamente y oramos con fe. Por eso las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, cuando él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene lo que le quiero mencionar, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, exactamente, me perdí, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, en momentos de tentación, aflicciones, dificultades, luchas con nuestro propio pecado, con nuestros propios deseos carnales, ¿cómo nosotros hallamos gracia y hallamos misericordia? Porque parece confuso el decir hallar gracia, ¿verdad? Y la realidad es que uno halla gracia, uno encuentra esa misericordia por el medio de la fe. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Lo que está diciendo Pablo. Por eso Pablo menciona en el versículo 2 que tenemos entrada a esta gracia. Es misma enseñanza, distintas palabras. Pablo dice tenemos entrada a esta gracia por la fe, y el autor de Hebreos, que algunos también se lo han adjudicado a Pablo, dice hallamos gracia, hallamos misericordia para el oportuno socorro. Entonces, por medio de la fe. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas prácticas que quedan para nosotros de estos dos pequeños versículos del libro de Hebreos? En primer lugar, el reconocimiento de que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre todo el tiempo intercediendo por nosotros, por nuestras luchas, por nuestras dificultades, por nuestras tentaciones, por nuestras luchas con nuestro pecado. En segundo lugar, que la mejor forma de afrontar las debilidades que nosotros podemos tener con nuestro pecado, con nuestros propios deseos, es acudiendo a la persona de Jesucristo con fe y con confianza de que lo que yo le voy a decir, Él ya lo vivió en su propia carne, que no es algo desconocido para Él. Esto nos tiene que llevar a ser más confiados en las confesiones, por decirlo de alguna manera, que hacemos en oración. ¿Por qué razón no creemos en la confesión de tipo católica apostólica romana? Porque estamos hablando con un hombre que se para nosotros. Claro, porque estamos hablando con un hombre que puede saber algunas cosas las vivió, otras cosas no las vivió, pero es igual de pecaminoso que yo. Entonces, nosotros vamos a Jesucristo como nuestro sacerdote, como nuestro intercesor delante de Dios Padre, porque Él ya me conoce, porque Él ya conoce mi debilidad, porque Él ya la vivió y porque realmente, a diferencia de un hombre, está a la diestra de Dios Padre y puede interceder por mí. Y en tercer lugar, que ir a Jesús, acercarme a Jesús, tiene que ser inevitablemente con fe, con confianza. Santiago dice, parafraseando, que no podemos esperar nada sin fe. Y en este caso no podemos esperar hallar gracia y misericordia delante de Dios Padre si cuando oramos a Dios por lo que sea, no es con una fe necesaria para hallar, para encontrar esa gracia. O sea, no es algo que nosotros podamos hacer por nuestros propios méritos, ¿sabe? No hallamos gracia viniendo a la iglesia. Y esto es polémico. Menos mal que somos poquitos, porque si fuéramos un millón se me irían.
Y no porque es una obra. Pero no hallamos gracia viniendo a la iglesia. Es una realidad. Y es una realidad que hasta cristianos se engañan a sí mismos creyendo eso. Y estoy hablando solamente de venir, no estoy hablando ni de ofrendar, diezmar, poner plata, pactar, tener buenas relaciones, ser el mejor miembro del mundo. No se halla gracia viniendo a la iglesia. Y el que está mal a veces dice, bueno, voy a ir a la iglesia para que Dios me ayude. Y no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque justamente se halla gracia y se halla misericordia cuando uno tiene un corazón confiado delante de la persona de Jesucristo. Eso significa la fe en Jesucristo.